Hola mis amados hermanos y hermanas que me están viendo y me van a ver a través del video. En esta, en esta ocasión quiero compartir algo sobre el Apocalipsis, ya que han habido hermanos que me lo han sugerido, este, y pues lo vamos a hacer. Vamos a estar compartiendo el libro del Apocalipsis y ah, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que hay que tener en mente varios aspectos. Por eso es de que antes de que empecemos el libro de Apocalipsis, yo se lo voy a compartir a usted de una manera bien sencilla, bien práctica, pero bien concisa. Bien concisa, que si usted mantiene ciertas reglas que yo le voy a dar, que usted mantenga siempre en mente cuando usted navegue por, por el libro, créame que le va a ayudar de una manera tremenda. Primer lugar, usted tiene que saber que el Apocalipsis ya se cumplió. Está cumplido totalmente. Pero ¿cómo entonces lo explicamos? Entonces, para aquellos hermanos también que, bueno, yo estoy tratando de que todos me puedan entender. Estoy tratando de ver los diferentes niveles de entendimiento que cada hermano tiene. Hay hermanos que están en gracia, que están en el nuevo pacto, pero no saben hablar del Apocalipsis. Hay otros hermanos que aceptan que estamos perfectos en Cristo Jesús, pero no entienden la profecía cumplida. Entonces, la manera que nosotros vamos a compartir y hemos compartido es que nosotros no, no cortamos, no quitamos, no añadimos, sino que queremos dar el consejo completo. El consejo completo es porque, es muy importante esto, porque lo que la palabra de Dios habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la redención del hombre, el plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor empieza a desarrollar un plan a través del Génesis, a través de Adán, y que culmina con la revelación simbólica en el libro de Apocalipsis. Entonces, en sí, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que la palabra de Dios habla es resaltar la salvación de la persona y la obra perfecta consumada de Cristo. Por eso es que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. El autor porque Él es el único Dios que lo planeó antes de la fundación del mundo. Lo planeó, pero también Él es el actor, ¿verdad? Él es el consumador, Él es el que ejecuta ese mismo plan. Él, qué tremendo, ¿verdad? Él es el director, pero también es, como usted sabe, a los que le dan para que sean protagonistas. Así es la palabra de Dios. Dios Cristo, que es el mismo, ¿verdad? Nosotros no creemos en Trinidad, ni de tres dioses, ni de tres personas distintas, sino creemos en un solo Dios, que es Jesucristo, que se manifestó en carne. Ok, entonces, ese plan eterno, Dios lo diseñó. Dios lo diseñó. Y también Él es el protagonista. Por eso es el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, hermano, y usted lee toda la Biblia, tiene que tener esto en mente, que es el autor y consumador. Entonces quiere decir que si es el consumador, ya está consumado, ¿verdad? Nosotros, los cristianos el día de hoy, no podemos poner en perspectiva o posponer lo que la obra perfecta de Cristo ya está. Él desde la cruz, Él dijo, consumado es. Amén. O sea, en la cruz el Señor logró la victoria. Y el nuevo pacto empezó desde la cruz. Pero tenemos que entender que para que el nuevo pacto quedara establecido completamente, legalmente, tenía que ser removido totalmente también el antiguo pacto. Y entonces el nuevo pacto se podía empezar a vivir después de la cruz, pero habían enemigos tenían que ser eliminados. Y entonces estos enemigos principalmente era Israel,
era la ley, era el sacerdocio. Por eso usted ve el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se escribe unos poquitos años, unos 5, 6, algo así. Se escribe el libro de Hebreos, o es escrito a los hebreos. Y usted ve ahí que el judaísmo, los hebreos, la nación judía, seguía practicando, completamente, seguían practicando el antiguo pacto. Seguían ellos con sus rezos, con sus ritos, con sus bautismos, con sus aceites. Bueno, ellos seguían, hermano, como que si nada había pasado. Fíjese, después de la cruz, usted sabe que después de la cruz, Caifás siendo sumo sacerdote, todo el Sanedrín, todo siguió como que si nada había pasado. Pero venía un juicio que se iba a dar en aquel mismo tiempo, como lo dice Mateo 24. Por eso que cuando Mateo 24 le preguntan al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será el fin del siglo, cuándo será tu venida, ¿verdad? Le preguntaron al Señor y el Señor les dio un montón de señales. Les dijo, va a pasar esto otro, ¿verdad? Y por último les dice el Señor, cuando ustedes vieren todas estas cosas, sabed que entonces la hora ha llegado. Y el Señor les dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Es interesante, hermano, y hay mucho que decir, y por eso es que en esta primera parte yo solo le quiero dar un panorama de todo lo que habla la Biblia, para poder entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, te habla o nos habla Dios de una forma simbólica, oiga bien, de una manera simbólica nos habla lo que en realidad había pasado en la cruz y lo que estaba pasando y estaba pronto a pasar, ¿verdad? En sí, lo que el Apocalipsis nos habla, hermano, es de los tiempos finales, pero de los tiempos finales bíblicos. Y estamos hablando de un periodo de 40 años, una generación. Por eso el Señor insistía mucho cuando decía, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces en la mente del Señor, el Señor no les dio el día ni la hora, ¿verdad? No les dio día y la hora, pero sí les dio señales, Cuando le dijeron al Señor, dinos cuándo serán estas cosas, el Señor les dijo, mire, van a pasar estas cosas y esto, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Hasta que Jerusalén fuera rodeada. ¿Sí? Como dice Lucas capítulo 21, más cuando vieren Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que el fin ha llegado. Entonces, había muchos detalles, pero lo que el Señor no les dio la fecha, como diría, va a ser el día martes, el mes tal, del año tal. El Señor no les dijo. Lo único que el Señor les aseguró es que no iba a pasar la generación de ellos sin que estas cosas sucedieran. Como lo dice también Mateo capítulo 10, el versículo 23. De cierto, dice el Señor, les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel. Fíjate, de Israel, ¿verdad? Sin que todo esto acontezca. Es interesante. Entonces, el Señor y los apóstoles tenían en mente que había un fin que iba a llegar. Había un fin, pero en el contexto que era para la nación Israel. Nada que ver nosotros el día de ahora. Si a ti, hermano, te han echado miedo o vives en miedos del Apocalipsis, ya empieza a descansar y empieza a reposar, que eso primeramente no es para ti, y segundo, que eso ya pasó. De eso habla el Apocalipsis. El Apocalipsis de eso habla. El Apocalipsis, mira, el Apocalipsis habla del fin, oye bien, del fin del antiguo pacto y el establecimiento de uno nuevo. El Apocalipsis habla de esa transición, por eso que el Apocalipsis está en 3 tiempos. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas, inmediatamente después de estas. O sea, todo estaba en coordinación para que se cumpliera en ese periodo de 40 años. Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis, ¿qué me está hablando el Apocalipsis? ¿Qué Señor me estás revelando? El Señor te va a hablar y te va a decir, lo que te voy a revelar es lo que pasó, ¿verdad?
lo que pasó en aquella época. El Apocalipsis, entonces, hermano, tienes que tener en mente que es un libro que te habla de una transición, de un antiguo pacto a un nuevo pacto, de una forma simbólica. Por eso que cuando tú tienes esto en mente es fácil asociar todas las cosas. Otro punto que tienes que tener en mente, que el Apocalipsis no es ninguna nueva revelación. Una nueva revelación diferente a la que el apóstol Pablo recibió. Y eso es lo que muchos, especialmente los futuristas o los dispensacionalistas, como se llaman, son todos aquellos que ponen en perspectiva o posponen el Apocalipsis para estos días y siempre están hablando del fin del mundo y que estamos en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Pero el Apocalipsis es muy importante que tú lo notes, hermano, que está hablando, como te dije, de una transición de lo viejo a lo nuevo. Pero también otro punto que tú tienes que saber, hay varias cosas que te estoy compartiendo en esta primera ocasión. El otro punto que tú tienes que entender, hermano, es que el Apocalipsis es un libro totalmente para el pueblo judío, ¿verdad? Es totalmente para el pueblo judío. Eso quiere decir, es cierto, fíjate, voy a decir una cosa, uno puede decir, hermano, pero no hay promesas ahí para nosotros, claro que sí, porque el apóstol Pablo le dieron la revelación, y esa es la conexión que hay del apóstol Pablo. Fíjate, pero primero quiero que entiendas que por eso es de que el libro de Apocalipsis habla de 12 puertas, que son los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque por ahí entraron los 144,000 escogidos, que después voy a estar hablando, por supuesto, ¿verdad? Por eso te dije que el libro de Apocalipsis es un mensaje netamente al pueblo judío. Lo que hizo el apóstol Pablo, o lo que pasó con el apóstol Pablo, es que a Pablo le dieron una revelación. Porque en Jeremías dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si te das cuenta, es un mensaje aparentemente totalmente al pueblo judío. Alguien puede decir, el nuevo pacto es para los judíos, no para los gentiles. Pero a Pablo le dieron la revelación, eso es lo tremendo. Y eso nadie lo sabía, porque estaba escondido. Pero tú puedes leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, del 1 al 10, que dice el apóstol Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ¿verdad? Como ahora es revelado por el Espíritu Santo, que los gentiles también son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Entonces a Pablo le dieron esa revelación que los otros apóstoles no la sabían, por supuesto. Entonces, cuando hablamos del Apocalipsis es muy interesante tener todos estos detalles en mente, si no nos vamos a perder. Por eso es que hay miles de personas, hay miles de tomos, de libros, de interpretaciones del Apocalipsis, y todos ellos se contradicen. ¿Por qué? Porque no tienen ellos estas bases que yo te estoy dando. El apóstol Pablo, fíjate, dice en Gálatas capítulo 1, nos les hago saber, hermanos, ¿verdad? Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Es cuando el apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y fue a oír y a escuchar y a ver cosas que a nadie más le habían sido dadas. Por eso el apóstol Pablo dice ahí mismo Gálatas, que si un ángel del cielo venía y traía una revelación, una enseñanza diferente de la que él había estado compartiendo, fuera anatema. Eso quiere decir, hermano, que si el Apocalipsis fuera una revelación diferente a lo que Pablo recibió, pues no la tenemos que recibir, la tendríamos que rechazar, ¿verdad? No la podríamos aceptar. Pero no es una revelación externa a lo que Pablo recibió, sino que es la misma revelación. Solo que Pablo la explicó, no en simbolismos, sino en un lenguaje. Por eso Pablo decía que él podía hablar miles de lenguas, pero que cuando él llegaba a la iglesia prefería hablar 5 palabras con entendimiento, que la iglesia lo entendieran, que 10,000 en lenguas que no lo entendieran. Eso quiere decir que a Pablo le dieron la revelación. Por eso que cuando hablamos del apóstol Pablo estamos hablando de revelación. Y esto es muy importante
Esto es muy importante que lo notemos, porque más adelante voy a estar explicando también por qué el mensaje a las 7 iglesias del Asia. Amén. Entonces, teniendo tú estos detalles en tu mente, debes tú saber que el libro de Apocalipsis está consumado. Si no estuviéramos nosotros todavía esperando, por eso es que la mayoría de los hermanos, especialmente los que son de línea pentecostal o pentecostés, un hermano les llamó costales, pero bueno, pentecostales, ellos, por eso, como viven todavía esperando que el Apocalipsis se cumpla, pues ellos no sienten la seguridad de su salvación. Porque si están esperando que esas cosas se cumplan, por eso en esas iglesias nadie tiene seguridad. Usted le dice, ¿está usted 100% seguro que es salvo? Ellos van a decir, no, eso se va a saber hasta que Cristo venga, hasta que me muera. No, hermanos, el Evangelio es para disfrutarlo aquí, no allá en el cielo. Aquí lo tenemos que disfrutar, porque aquí es el único lugar donde se necesita fe. Allá en el cielo no se necesita fe. La fe la necesitas aquí. Aquí, porque aquí tienes un cuerpo que se opone, un cuerpo que si no ve no lo cree. Pero en el espíritu nosotros creemos las cosas, aunque no las miremos con los ojos físicos, pero con los ojos de nuestro entendimiento. Con los ojos del entendimiento nosotros podemos ver la claridad de que todo está consumado, todo está perfecto. Cristo reina, la salvación está aquí. Entonces cuando tú tienes este panorama, pues entiendes perfectamente que los juicios que habla el Apocalipsis fue un juicio que Dios trajo sobre la nación judía en el año 70 para destruir, para que el antiguo pacto quedara totalmente destruido. Porque fíjate, como te decía, unos años antes, del año 70, como te dije, el libro de Hebreos se escribe unos 5 o 6 años antes del año 70. En el año 70, cuando se escribe el Apocalipsis, el libro de Hebreos, tú te das cuenta que el templo, los sacrificios, ahí en el libro de Hebreos, tú notas que se presentaban, estaban todavía los sacerdotes presentando ofrendas diariamente por los pecados, estaban continuamente ofreciendo sacrificios, tenían por inmunda, tenían por nada la sangre del nuevo pacto. Y ahí dice en Hebreos, ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto. Porque en la ley decía, el que blasfemare o el que dijera alguna cosa contra la ley de Moisés, que hubieran 1, 2, 3 testigos que lo atestiguaran, dice que era una muerte irremisible. ¿Cuánto más pecado, cuánto más merecerá, dice, aquel que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto de Cristo? Dice, si no le queda otra cosa más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso fue lo que pasó en el año 70. Ese fue el juicio. Ese es el juicio que habla el Apocalipsis, que nosotros vamos a estar compartiendo. Amén. Ahorita solo te estoy hablando así, dándote un panorama para que tú vayas viendo qué es lo que el Apocalipsis habla. No para que tengas miedo, sino para que lo relaciones con la seguridad y con la salvación que ya tienen los hijos de Dios el día de hoy. Porque la Biblia es un mensaje ya consumado. Porque si nosotros estamos todavía esperando la salvación, deberían de haber profetas todavía. Pero el Señor dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. No hay más profetas de ese tipo, profetas antiguos testamentarios, que vienen anunciando que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer eso. Se acabó. Por el Señor lo dijo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo del cumplimiento. Por eso dice Gálatas capítulo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, había llegado el tiempo de que se cumpliera. Por eso ya no se necesitan más profetas. Ahora lo que se necesita son ministros competentes con este entendimiento para que declaren y enseñen a los creyentes, a la amada del Señor, lo que ya somos. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a leer un poquito de las escrituras
en esta primera ocasión estamos tratando de hacer el video un poco corto, porque si no tenemos problemas, por eso no hemos podido subir más enseñanzas, porque tenemos problemas todavía con el video para subirlos, pero nuestra intención es estarles compartiendo a ustedes, hermanos, estas tremendas enseñanzas. Entonces, vamos a leer un poquito de lo que dice Apocalipsis. Entonces, ya con este entendimiento, dice ahí, hermanos, capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjese, las cosas que deben suceder pronto. O sea, ahí, desde que uno entra en el Apocalipsis, ya Dios te está diciendo, hermano, mira, si tú obedeces la palabra de Dios, hermano, no te pierdes. Si tú vas a ir a preguntarle a un hermano que no tiene autoridad de Dios, porque nadie le ha dado autoridad de Dios, ¿cómo le vas a ir a preguntar a un hermano? Hermano, aquí dice pronto, pero ¿qué opina usted? Pues tú ya estás perdido ahí. Tienes que guiarte por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice las cosas que las cosas que deben suceder pronto. Oiga, qué tremendo. Ahí está la palabra, pronto. No 2000 años después, no 3000, no 5000, no 10,000 años después que se escribió el Apocalipsis, sino las cosas que se deben suceder pronto. Por eso que cuando se escribe el libro de Hebreos, perdón, el libro de Apocalipsis, se escribe, hermano, bajo una premisa de que las cosas estaban a punto de suceder y era importante que se escribiera la carta y se enviara a los siervos de Dios. Se enviaran a las iglesias del Asia. Era porque era una inminencia, no había tiempo. Por eso era que se escribiera pronto. Pero mira, hermano, si eso iba a durar 2000 años, ¿para qué iba a decir el Señor pronto? Le hubiera dicho, tómate tu tiempo, Juan. Escribe ahí despacio, tómate tu tiempo, porque estas cosas todavía van a durar muchos cientos de años. Como le dijeron, fíjate cómo es Dios. A Daniel le dijeron, Daniel, sea las palabras esto porque todavía no es el tiempo, tú te vas a morir y esto todavía falta. ¿Y sabes cuánto faltaba? 400, 500 años. 400, 500 años. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Esto no es para ahora. Entonces, ¿por qué ahora ya pasaron 2000 años y alguien va a venir a decir que no, es que eso tenía que pasar mucho tiempo? No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Si Dios dice que es pronto, como a Daniel le dijeron, todavía no es. Faltaban 400, 500 años para que Cristo viniera, el Mesías. Pero en el Apocalipsis el Señor no dice cierra la profecía, Juan, porque esto no es para ahora. No, al contrario, ahí no le dijeron que cerrara la profecía. Al contrario, le dijeron bienaventurados los que leen esta profecía, ¿verdad? Que la lean. ¿Por qué? Porque el tiempo es pronto. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Yo sé que usted es un entendido. Pero dice aquí, entonces seguimos leyendo la escritura, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas de las que ha visto. Fíjate el verso 3 lo que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Oye, otra vez, está cerca. Pero nota cómo Dios es bien claro y específico. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes le escribieron el Apocalipsis? Por eso te dije, no hay que sacar de contexto la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Apocalipsis no fue escrita a la iglesia de México, a la iglesia de los Estados Unidos o de Puerto Rico o de donde sea, Centroamérica. No fue escrito, no dice así. La Biblia es específica. Dice a las 7 iglesias que están en el Asia. Fíjate. Y entonces le dice, bienaventurado el que lee. ¿Quiénes fueron los primeros que leyeron esa palabra? Los primeros que leyeron esa palabra fueron las iglesias del Asia. Fíjate. Y entonces, pero había una eminencia, algo que tenía que suceder, que dice, bienaventurado el que lee esta profecía, porque el tiempo está cerca, le dice. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si eso no le pasó
eso no pasó a la audiencia, si eso no pasó a la audiencia, o a los hermanos, o a quienes fue dirigida la carta, que fueron a las 7 iglesias del Asia, que más adelante vamos a entrar en detalle, entonces Dios les mintió. Porque ¿por qué les iba a mandar una carta a Dios a estas iglesias del Asia que existían hace 2000 años, en el siglo primero? ¿Para qué les iba a decir el Señor que las bienaventurados los que leen esta profecía? Porque el tiempo está cerca. Que esto, o sea, estaba cerca de se cumpliera todo lo que dice el Apocalipsis. Pero si eso no se cumplió en el primer siglo, entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios les falló porque les dijo que se iba a cumplir pronto, pero les echó mentira. Esas son las inconsistencias, hermano, que caen todos aquellos que enseñan, hermano, cuando sacan de contexto la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué la sacan de contexto? Porque quieren seguir manipulando. Eso está bien claro, hermano. Mire, lo que hace que no se predique esta verdad es el billete, el diezmo, el famoso diezmo, las ofrendas, las primicias, aquello que están sacando y sacándole dinero a la gente, hermano. Entonces, ellos están muy cómodos, ellos están muy cómodos con toda esta mafia. Por eso que no te van a decir a ti, no te van a explicar esto. Mira, la iglesia católica, ellos sabían todo esto. Ustedes se ven que están ignorantes en la palabra. Quieren decir que no están ignorantes, la conocen, pero no la predican. Por eso que la escondieron. La escondieron porque dijeron, si nosotros decimos la verdad, ¿cómo vamos a manipular? Usted no puede manipular a una persona que es libre. Usted no la puede manipular. Usted no puede manipular a una persona que es millonaria, que es rica, que se siente en victoria. Usted para manipular a uno lo tiene que decir que está en desgracia, que está necesitado, que usted y cuando usted cree que todo eso es cierto, entonces dice, yo necesito a alguien, ¿verdad? Entonces, la religión es lo que hace, es hacerte sentir un miserable, un pobre, un desnutrido, uno que no vales para nada, uno que no tiene acceso a Dios, que solo ellos tienen acceso a Dios. Entonces ellos se presentaban como los salvadores, el vicario de Cristo aquí en la tierra, los sacerdotes perdonando pecados. Entonces, ellos viviendo en mansiones, ellos viviendo, yo no sé, pero en mi pueblo, y yo sé que en todos los pueblos de Latinoamérica así era, donde estaba el convento, donde estaba ¿cómo se llama todo eso? Donde estaba la iglesia católica y donde estaba el templo y estaba, eh, tenía un montón así de cuartos, de todo, y prácticamente casi ocupaban el centro del pueblo, esos edificios ocupaban el centro de los pueblos, y el cura vivía, hermano, tomándose los mejores vinos del mundo, con televisión, con celulares, eh, vivía una vida de lujo, mientras que alrededor del pueblo había pura miseria, ¿verdad? Vivían ahí los indígenas, los indios, en una miseria, mientras que ellos vivían en lujos. Entonces, esta palabra, ¿qué te quiero decir, hermano? Que esta palabra no te la predican y no te la van a enseñar, porque el día que te la enseñen se acaba el manipuleo. Cuando tú recibes esta palabra, tú dices, yo ya no necesito a nadie, yo ya no necesito esto, ¿verdad? Es ahí donde, hermano, nosotros tenemos que entender que le vamos a servir a Dios por amor, que nos vamos a congregar por amor, que vamos a servir, que vamos a ayudar, que vamos a compartir por amor, ya no por miedos, ya no por temores, ya no porque alguien nos manipula, nada de eso. Amén. Entonces fíjate cómo esta palabra, la correcta, cuando tú entiendes la palabra de Dios en su correcta aplicación, tú te liberas. Fíjate, entiendes, sí. Fíjate que para entender esto, hermano, solo necesitas sentido común. Que tu cerebro no esté cerrado, no esté bloqueado por la religión, sino que esté fresca y Dios la agarra y te empieza a instruir. Por eso dice ahí las cosas, bienaventurados los que leen esta profecía, porque el tiempo está corto. Entonces, eso no es para ti, mi hermano. Si tú dices, hermano, tú lees algo y tú vas a una iglesia y te leen, mire, hermano, bienaventurados los que leen, porque el tiempo está cerca, está pronto la venida del Señor, y tú te crees eso. Y tú te crees eso, pero no te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me estás leyendo, que ya caíste en la trampa por desconocer la escritura.
Pero aquí te vamos a ayudar a que tú la conozcas correctamente. Yo quiero cerrar esta primera parte dejándote en tu mente que el Apocalipsis tenía que cumplirse en vida de los apóstoles, en vida de aquella generación del primer siglo, en vida de los discípulos a quienes les prometieron que no pasaría aquella generación. De eso habla el Apocalipsis, de esos juicios que vinieron y que pasaron en aquellos entonces. Quédate en mente esto, que si el Apocalipsis no se cumplió o no se ha cumplido, y eso díselo tú cuando te topes con un religioso, ¿verdad? Solamente con esa primera parte que yo te enseñé el día de hoy, dile, si el Apocalipsis no se ha cumplido, entonces Dios les mintió a las 7 iglesias del Asia, porque a las 7 iglesias del Asia les enviaron esta noticia diciéndoles, bienaventurados los que leen esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida esta primera enseñanza y deseo que sigas con ese interés, con ese deseo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Asimila esta primera parte, estúdiala cuidadosamente, capta todo lo que se dijo y más adelante vas a ir ampliando el panorama. Bendecidos con toda bendición.